Saludos, queridos radioyentes. Es un placer poder saludarles a través de la poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Con ustedes, el señor Tony Fontao. Muchas gracias, Nelson, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nosotros vamos a seguir en los estudios de las fiestas de Dios anuales, que tiene que ver con el plan de Dios. Cada fiesta nos enseña un paso más en lo que Dios está haciendo, el plan que Él tiene para toda la humanidad, no solamente para las personas en la iglesia, sino para la humanidad. Cada paso significa una cosa importante. Exacto. En el plan de Dios. Primero tenemos la Pascua, que es en inglés Passover, que es la Pascua. Vamos a Levíticos 23, Nelson. Vamos a leer el versículo 5. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Quiere decir que la Pascua es de Jehová. Esto fue instituido primero con Israel en el éxodo de Egipto, cuando todos los nacidos, los primeros nacidos, no fueron protegidos por la sangre del cordero que habían matado. Exacto. Muy importante. Nada más que las casas que se habían sacrificado el cordero y habían puesto la sangre en sus puertas, fueron protegidos contra la muerte. Vamos a leer esto en eso. Deja aquí una marca porque vamos a volver a Levíticos, pero vamos a Éxodo un momentico para ver esto en Éxodo 12, porque esto es una cosa muy importante que tiene una enseñanza muy grande en el Nuevo Testamento acerca de este plan. Éxodo 12, vamos a leer hasta el 13. Y leemos en Éxodo 12 y versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. Quiere decir que lo que los salvó a ellos era la sangre esa que estaba fuera de la puerta. Esa era la señal que lo iba a proteger, esa sangre. Matar el cordero en Israel antiguo representaba el sacrificio de Jesucristo por la humanidad. Bien importante. Que los iba a libertar, ¿no? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, porque hemos leído en la Escritura varias veces, Nelson, que el Cordero de Dios es Cristo. Exacto. Y eso tiene una representación muy grande. 1 de Pedro 1, que dice el versículo 19. Y leemos en 1 de Pedro 1 y versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El sacrificio de Cristo como nuestra Pascua, como leímos la semana pasada en 1 Corintios 5:7, si lo quieren ir a buscar otra vez pueden leerlo, es el primero y el más importante, el paso más importante en el plan para toda la humanidad de la salvación, el plan de salvación de Dios. En otras palabras, para tú ser salvado, para que tú vivas, tú tienes que tener la sangre de Cristo, que hoy en día la tenemos cuando nos arrepentimos, nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo de Dios, y nosotros todos los años guardamos la fiesta de la Pascua, el día de la Pascua, que es el día de la conmemoración de la muerte de Cristo, y tomamos un símbolo, un poquito de vino que representa la sangre de Él, y un pedacito de pan sin levadura que representa el cuerpo de Él. Esto es parte de la enseñanza de lo que estaba enseñando Dios a los israelitas en el Antiguo Testamento, que era Cristo, que tenías que tener esa sangre para que te pudieras salvar. Hoy en día en el Nuevo Testamento es la misma enseñanza. Tú necesitas esa sangre para que tú puedas vivir. Y quiero agregar que los israelitas en ese tiempo ellos no entendieron
que la libertad recientemente adquirida de la esclavitud física era simbólica del plan de Dios para liberar en el futuro todas las gentes y naciones de la esclavitud del pecado. Exacto, exacto. Ahora vamos a Isaías, voy a leer Isaías 59, Nelson. Isaías 59, versículo 2. Aquí vemos, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. En otras palabras, para nosotros poder tener contacto con nuestro Padre, tenemos que tener la sangre de Cristo. Exacto. Porque si no, Él no va a oír nuestras oraciones, no va a oír porque estamos en pecado, estamos en iniquidades. Por eso es que necesitamos el bautismo, necesitamos la sangre de Cristo para poder tener el contacto con Dios. Hemos leído en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y Jesús, como el Cordero de Dios, Él es lo que nos da la vida. En Juan 1:29, Nelson, Juan capítulo 1, en Juan capítulo 1, versículo 29, vemos aquí, en el siguiente día Juan ve a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien claro está en la Escritura que esto es lo que estaban enseñando desde el principio. El sacrificio de la vida paga la muerte, la penalidad a nosotros y nos hace reconciliación con Dios. En otras palabras, ahora podemos tener contacto con Dios por la sangre de Cristo, que esto es lo que nos enseña la fiesta de la Pascua. De la Pascua. Que es bien importante. Ahora bien, estaba buscando aquí Efesios, vamos a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, vamos a leer el versículo 16, Efesios 2, versículo 16. Y leemos en el versículo 16 de Efesios 2. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ok, y en Colosenses 1:20, la reconciliación de Dios es muy importante. En Colosenses 1:20. Leemos en Colosenses 1:20, y por él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Bien importante la enseñanza de este día, de lo que significa. La reconciliación con Dios es el primer paso para la salvación. En otras palabras, para tú tener salvación, tú tienes que tener reconciliación con Dios y tener esos pecados quitados, y lo único que te quita esos pecados es la sangre de Cristo, que es bien importante, y lo que nos va a ayudar y nos va a librar de la muerte eterna es la sangre de Cristo. El plan de Dios no pudiera existir sino sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que enseña el festival depende en Jesucristo. El sacrificio simboliza el Nuevo Testamento, la Pascua del Nuevo Testamento. Ahora vamos a la fiesta de panes sin levadura. Vamos a volver a Levíticos 23 para seguir en las fiestas de Dios. En Levíticos 23 vamos a leer el versículo 6 que le sigue. Leemos en Levíticos 23, versículo 6, y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los acimos. A Jehová 7 días comeréis acimos. Así que estos son los días de panes sin levadura, que es lo que quiere decir, 7 días comerás panes sin levadura. Fíjate que aquí está mandado, versículo 7, el primer día tendrá santa convocación, es un día santo, que hay que reunirse, hay que ir a la iglesia, ninguna obra servir haréis. Y el versículo 8 dice, y ofrecéis a Jehová 7 días ofrenda. Así que son 7 días de la fiesta de Dios. En Éxodo 12:15 también lo podemos ver, de los panes sin levadura. Éxodo capítulo 12, empezando en el versículo 15. Y el versículo 15 leemos, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Sigue. Y el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que adereceréis
lo que cada cual hubiere de comer. Quiere decir que es una santa convocación. El primer día es un día santo y tenemos que ir a la iglesia, no trabajar, y el séptimo día también. Versículo 17 dice: Y guardaréis la fiesta de los acimos, porque en aqueste mismo día saqué vuestro ejército de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Así que esto es una fiesta para siempre. Para siempre. Por lo que dice la palabra de Dios, una fiesta que hay que guardar para siempre, por todas sus generaciones. Y es una fiesta que se llama los panes sin levadura. Y te dice en el versículo 18, en el mes primero, en el día 14 del mes, por la tarde comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Así que aquí vemos, inicialmente, este festival fue instituido como un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Hoy en día, en el Nuevo Testamento, representa una cosa más grande. Nos enseña que nosotros los cristianos somos librados hoy en día de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo. Con la ayuda de Dios tenemos que sacar la maldad de nuestras vidas y reemplazarlo con justicia en la verdad de Dios. Pablo compara esto, vamos a 1 Corintios 5, Nelson, compara esto con el pecado de levadura, notando que la levadura se afecta, se agranda, sube como cuando estás haciendo el pan, y el pecado sube de la misma manera, crece y afecta en las áreas de nuestras vidas de la misma manera. Así que los cristianos dicen que tienen que guardar la fiesta no con levadura vieja, sino con levadura. Vamos a leerlo, 1 Corintios 5, del 6 al 8. Y leemos en 1 Corintios 5 y versículo 6, no es buena vuestra jaltancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque vuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en acimos de sinceridad y de verdad. Fíjate, la fiesta, esta fiesta de panes sin levadura, Nelson, simboliza que los cristianos tienen que poner el pecado fuera de sus vidas. Llama la atención del perdón de los pecados, que es posible por el bautismo. Pablo le escribe a los israelitas que ellos, cuando cruzaron el Mar Rojo en la fiesta de los panes sin levadura, ellos simbólicamente fueron bautizados. Vamos a leer esto en 1 Corintios 10, ya que estamos aquí. 1 Corintios 10, porque hoy es un ejemplo para los cristianos hoy en día. ¿Qué dice 1 Corintios 10? Vamos a leer del 2 y versículo 6. Y leemos en 1 Corintios 10 y versículo 2, y todo en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían versículo de la 6. piedra. Y versículo 6, empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así que aquí vemos que es simbólico del bautismo, el ejemplo de los cristianos hoy en día. Una vez nuestros pecados que fueron perdonados, tenemos que mover hacia adelante, hacer una vida del mismo carácter que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado y nos ha enseñado por su ejemplo personal. Vamos a Efesios capítulo 2, vamos a leerlo en el versículo 10, que esto es una cosa muy importante que Cristo nos está tratando de enseñar. Efesios 2, versículo 10. Leemos en el versículo 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Muy importante. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 5. Y leemos en Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir como hubo también en Cristo Jesús. Muy importante. Y primero de Juan, capítulo 2, vamos a leer el versículo 6. Primero Juan 2, versículo 6. Y leemos en 1 de Juan 2 y versículo 6, el que dice que está en él debe andar como él anduvo.
Está bien claro esto, que Jesús dice que Él es el pan de la vida. En Juan 6:35, Juan 6:35 nos dice en el Nuevo Testamento que Él es el pan de la vida y observando los días de panes sin levadura representa a Cristo, que vamos a seguirlo a Él, vamos a seguir su ejemplo de panes sin levadura, que quiere decir que Él tuvo una vida perfecta, sin pecado, que no cometió pecado en la vida de Cristo. Juan 6:35, Él dice que Él es el pan de la vida, que por eso es que tenemos que comer pan sin levadura todos los días durante la fiesta de panes sin levadura. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muy importante que nos demos cuenta de esto. Así que esta fiesta tiene una enseñanza muy grande, Nelson. Y una de las razones que podemos entenderla es porque la guardamos. Mientras la guardamos, vamos a entender más y más de lo que está Dios tratando de hacer con todos nosotros. Después sigue la fiesta de Pentecostés. Vamos a volver a Levíticos 23 para seguir aquí en las fiestas de Dios. Levíticos 23. Otra vez vamos a empezar a leer del versículo 15. Y leemos en Levíticos 23, versículo 15, y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el omer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado, séptimo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. Así que el próximo mandamiento, el próximo festival es el día de Pentecostés, observado 50 días de la semana del sábado durante los días de panes sin levadura. Levítico 23, 15, 16. Es significativo que es claro de Hechos 2, que esperando en Jerusalén, como Dios los mandó en Hechos 1, 4 al versículo 5, sus discípulos recibieron el Espíritu de Dios como fue prometido en el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4. El Espíritu Santo llena a los discípulos con el poder de Dios y por sus enseñanzas, sus inspiraciones de enseñanza, para que otras personas se arrepintieran y fueran bautizados y recibir el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Hechos 2 un momentico, Nelson, que esto es un día muy importante en la fiesta de Pentecostés. Vamos a leer el versículo 37, Hechos 2, y léeme el versículo 37, por favor. Y leemos en Hechos 2, versículo 37, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaban y exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Aquel día entró 3,000 personas a la iglesia. Exacto. Que se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Una fiesta muy importante en el plan de Dios, que empieza en la iglesia del Nuevo Testamento, llamando al cuerpo de los creyentes convertidos fuera del pecado de este mundo, y es el tercer paso. Exacto. El tercer paso en el plan maestro de la salvación. La fiesta de Pentecostés representa el pueblo de Dios, la iglesia de Dios siendo transformada por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guía a los creyentes en la verdad de Dios. Vamos a leer esto en Juan 16, muy claro. Juan 16 está en el versículo 13, Juan 16, 13. Pueden comprobar esto. Juan 16, 13, ¿no? Y leemos en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Así que esto es muy importante, el Espíritu Santo de Dios,
muy importante en el plan de Dios, en el gran plan de Dios que tiene que ver con la fiesta esta de Pentecostés. Busca Romanos 8, Nelson, porque la vida del cristiano tiene que ser una vida de transformación. Romanos 8, lees del 4 al 14, Nelson. Leemos en Romanos 8 y versículo 4, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vaya, esto está bien claro, este capítulo Romanos 8 del 4 al 14 está bien claro que sin el Espíritu de Dios no pertenecemos a Dios. En otras palabras, no somos cristianos. Tenemos que tener el Espíritu de Dios y de Cristo. Versículo 9 bien claro lo dice. Y no puede ser parte de la iglesia de Dios. 1 Corintios 12, lee versículo 12 al 13, Nelson. 1 Corintios 12. Vamos a leer del versículo 12 al 13. Leemos 1 Corintios 12 y versículo 12. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judío o griego, ora siervo o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Así que, Nelson, es importante, el tercer paso en el plan maestro de Dios es que tenemos que recibir el Espíritu Santo, es esencial para nuestro destino, como miembro de su familia, como muchos son guiados a su Espíritu Santo, son hijos de Dios, que lo leímos en Romanos 8:14, bien importante. Así que este es otro paso bien Muy importante de tener el Espíritu Santo de Dios, que es una fiesta que conmemoramos todos los años, que es mandada y es para siempre. Es muy importante. La próxima fiesta, que es el paso número 4 de la fiesta de Dios, del plan maestro de Dios, tiene que ver con la fiesta de las trompetas, Exacto. que la guardamos hace unas semanas atrás, que tiene que ver con la venida de Cristo. Es una cosa muy importante. La semana que viene vamos a tocar otra vez, vamos a seguir de la fiesta de trompeta, después viene la fiesta de la expiación, después viene la fiesta de los panes, los tabernáculos, y después viene el último gran día, que tiene que ver con la humanidad que no han sido llamados hoy en este día, van a tener oportunidad para poder entrar en la familia de Dios. El plan de Dios es un plan magnífico, que por la fiesta de Dios, mientras las guardemos y cumplimos su palabra, vamos a entenderla más. Claro, y la fiesta también significa la verdadera paz que va a haber en el futuro, ¿no? Cuando Cristo reine aquí en la tierra. Correcto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, ¿no? No tenemos tiempo para seguir. Este es un tema muy importante. Pidan este folleto que estamos ofreciendo. Todos nuestros folletos son gratis. Pídanlo para que puedan estudiarlo en su casa. La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Que todos tengan un buen día.